Hola a todos. Hoy es lunes, 23 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo Paul Craig Roberts está aquí con nosotros. Bienvenido, Michael. Gracias, Nima. Paul, por favor, pulsa me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y Paul, empecemos con la situación actual entre Irán y Estados Unidos. Para cualquiera que esté observando esta escalada entre ambas partes, algunos dicen que se avecina una guerra entre Irán y Estados Unidos. Esto es lo que Steve Witkoff dijo sobre Irán y la forma en que Donald Trump está pensando acerca del conflicto entre Estados Unidos e Irán. ¿Has leído las declaraciones del lado estadounidense? ¿Qué pasa en Irán? El presidente me preguntó eso esta mañana y él no quiere usar la palabra frustrado. Es más bien que entiende que tiene muchas alternativas, pero siente curiosidad por saber por qué no quiere usar la palabra capitulado, pero por qué no han capitulado. ¿Por qué, bajo este tipo de presión, con la cantidad de poder marítimo, de poder naval que tenemos allí, no han venido a nosotros y dicho, afirmamos que no queremos un arma, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer? Y aún así es difícil llevarlos a ese punto. ¿Cuál sería, Paul, tu respuesta a lo que el presidente está preguntando? Steve Witkoff, ¿sabes? ¿Qué es esa capitulación? ¿Ves una capitulación por parte del gobierno iraní? Bueno, Nima, creo que de lo que se suponía que trataban las conversaciones de paz entre Trump e Irán era de alcanzar un acuerdo en el que Irán aceptara no fabricar armas nucleares. Dado que Irán ya había firmado previamente un acuerdo de ese tipo, solo para que luego Washington lo desechara, en realidad no hay ningún obstáculo para que Irán vuelva a comprometerse a no fabricar armas nucleares. Por lo que puedo ver, el gobierno iraní ha dejado completamente claro que está dispuesto a firmar un acuerdo así. Nunca han afirmado realmente que quisieran fabricar armas nucleares. Así que no veo ningún problema desde el punto de vista de lo que se pretendía con el acuerdo. Ahora bien, lo que ocurrió en medio de estas negociaciones fue que el primer ministro israelí viajó a Washington. Y añadió otra exigencia al acuerdo. Esa exigencia era que el gobierno iraní también aceptara renunciar a su capacidad militar convencional, sus misiles, entregarlos y dejar de producirlos. Pues bien, esto no era lo que Irán había aceptado negociar. Y, por supuesto, no tiene ningún sentido que Irán se deje indefenso ante un ataque israelí. Así que está claro que Netanyahu sabe que si Trump accede a que se introduzca esta condición en las negociaciones fracasarán. Como escribí hace algunos días, Trump se subió a una rama con todas esas amenazas, su fanfarronería y todo lo demás, y ahora alguien ha venido por detrás y ha cerrado la rama. Así que, si Trump cede a la exigencia de Netanyahu y les dice a los iraníes que no basta con renunciar a las armas nucleares, que también tienen que renunciar a los misiles convencionales, entonces las negociaciones fracasan. Y entonces Trump tiene que o bien dar marcha atrás o cumplir su amenaza y atacar a Irán, que es lo que Netanyahu pretende que haga. Bueno, no sabemos aún si Trump ha decidido incluir esta exigencia. The Wall Street Journal informó muy recientemente de que la administración Trump estaba debatiendo si incluir en las negociaciones la exigencia de que Irán renuncie a sus misiles. Eso indica que Netanyahu ha logrado cierto progreso, pero la decisión aún no se ha tomado. Aparentemente, según el informe de noticias, por lo que valga un informe de noticias hoy en día, existe cierta oposición dentro de la administración Trump a incluir la exigencia de Netanyahu como un elemento adicional en la negociación. Así que veremos cómo resulta.
Está claro que los neoconservadores querrán que se incluya la disposición de que Irán tenga que renunciar a sus misiles. El complejo militar industrial sabe que eso situará a Trump en una posición en la que o bien tiene que dar marcha atrás o bien tiene que atacar, y suponen que no retrocederá y atacará. Y así volveremos a estar en guerra, y los beneficios fluirán hacia sus arcas. Por tanto, queda por ver cuán influyentes son los miembros de la administración Trump, que no creen que sea buena idea añadir la exigencia de Netanyahu a una negociación que se supone que trata únicamente sobre armas nucleares. Así que no sabemos si va a haber una guerra. Solo lo sabremos cuando veamos pruebas de que Trump está incorporando la exigencia de Netanyahu a la negociación. Eso significaría que la negociación ha fracasado, y Trump sin duda entiende que si fracasa, tendrá que o bien retirar sus amenazas o llevarlas a cabo. Se supone que todos en su administración saben que si aceptan la exigencia de Netanyahu, nosotros, Estados Unidos, estaremos en guerra con Irán. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que podrían influir en la decisión? Primero, ¿hasta qué punto se sienten cómodos Trump y su administración plantando cara al lobby israelí y al complejo militar industrial? ¿Se sienten lo bastante seguros como para hacerlo? Ese es un factor importante en la toma de decisiones. El otro factor determinante importante es, ¿tienen una buena comprensión de las consecuencias de ir a la guerra con Irán? ¿Lo entienden? Está claro que los iraníes demostraron en la llamada guerra de 12 días con Israel que poseen un poder militar convencional eficaz. Sus misiles penetraron la cúpula de hierro y causaron tanto daño a Israel que éste pidió un alto el fuego. Así que deben saber que existe un riesgo. Ahora bien, puede que haya un riesgo mucho mayor del que se dan cuenta si el exdiplomático británico Alastair Crooke tiene que afirmar que los chinos han proporcionado al ejército iraní un sistema de control del campo de batalla. No solo defensa aérea o control aéreo, sino control de toda la escena de combate, gestionado por satélite, que no puede ser derrotado. Si un sistema así realmente existe y está en manos iraníes, la consecuencia sería que ningún avión estadounidense a menos de 700 kilómetros de Irán estaría a salvo. Podrían ser derribados a 700 kilómetros antes de llegar a Irán. Esto incluye a todos los cazas furtivos y bombarderos furtivos estadounidenses. Significa que ningún barco estadounidense podría sobrevivir, ninguno, ningún portaaviones, ningún destructor, nada. También significa que todas las bases estadounidenses en Oriente Medio serían atacadas y probablemente destruidas, porque creo que sus defensas son débiles y no esperan ser alcanzadas, aunque sí disponen de un mecanismo de defensa considerable. Así que, si el informe de Alastair Crooke es correcto y esta información llega a Trump, tiene que darse cuenta de que, de acuerdo, perderemos mucho, seremos derrotados. Habrá exigencias de venganza. La única manera en que puedo vengarme es lanzando una bomba nuclear sobre Irán. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo salirme con la mía? ¿Cuál sería la reacción de los demás países de la zona? ¿Cuál sería la reacción de nuestros aliados? ¿Cuál sería la reacción de Rusia y China? Esto no se ha reflexionado ni debatido en los consejos de la Casa Blanca. Así que no creo que se haya tomado la decisión de ir a la guerra. Y creo que Trump está en un lío por todas las razones que acabo de mencionar, pero también porque no sé cuánto tiempo podremos mantener una armada en la zona. ¿Cuánto tiempo puede quedarse ahí? Las tropas están esperando. Ya sabes, las provisiones se están agotando. Hay un límite para cuánto tiempo se puede permanecer esperando el combate antes de llegar al punto en que ya no se puede participar en él. Lo mismo ocurre con los cazas y bombarderos en las distintas bases aéreas de la zona. Así que ese es otro factor que impulsa a tomar una decisión en un sentido u otro. Y no veo ninguna manera en este momento de que alguien pueda predecir cómo se resolverán estas fuerzas y producirán una decisión.
Así que sigo siendo optimista de que Trump se enfrente a Netanyahu, porque el precio de hacerlo, en mi opinión, es mucho menor que el precio de asumir ese tipo de riesgos. Than the price of taking those kinds of risk. Paul, what sort of threat Iran is Paul, ¿qué tipo de amenaza representa Irán para Estados Unidos? that Donald Trump literalmente hizo campaña con una plataforma de paz, menos guerras, más producción dentro de Estados Unidos, recuperar empleos y, ya sabes, hacer que América vuelva a ser grande. Era el tipo que hablaba de todos esos buenos argumentos, y mucha gente en Estados Unidos votó por esa lógica porque les resultaba convincente. Querían algún tipo de cambio. Pero ¿qué clase de amenaza supone Irán para Estados Unidos que podría llevarle a ir tan lejos como para iniciar una nueva guerra en Oriente Medio? Porque mucha gente aquí quiere entender cuál es la razón principal de eso. Many people in the United States want to understand what is the main reason for that. Well, first of all, it's not a new war. It's been Bueno, around ante since todo, no es una guerra nueva. Lleva ocurriendo desde el 11 de septiembre de 2001, cuando el ataque al World Trade Center se utilizó para justificar el gasto de sangre y dinero estadounidenses con el fin de eliminar a los oponentes del Gran Israel en Oriente Medio. Y resulta que Irán es la última barrera real para la expansión de Israel desde el Nilo hasta Pakistán. Así que no es una guerra nueva, es una guerra en curso. Lleva ya un cuarto de siglo. Ya destruyó Libia, Siria, Somalia y Sudán. No más Libia how stick you that's worth them leaving. considerable damage to Lebanon. So, there's nothing new. Así que no hay nada nuevo en la guerra. Es la continuación de una que ya estaba en curso. ¿Y qué ha hecho Irán a Estados Unidos? Absolutamente nada. No hay amenazas ni ataques. No han hecho nada. Entonces, ¿por qué Washington los designa como un Estado terrorista? Porque el lobby israelí lo exige. Hay que tener algún motivo si se está preparando la destrucción de un país por parte de los estadounidenses, que es lo que Israel lleva haciendo durante décadas. Hay que darles a los estadounidenses una razón, y así se les convence para que hagan lo que se les pide y designen a Irán como un Estado terrorista. To do your bidding and designate Iran a terrorist state. But Pero ¿a quién aterroriza Irán? who are the real terrorist states? The United States. ¿Quiénes son los verdaderos estados terroristas? Estados Unidos e Israel. Estados Unidos secuestra a jefes de Estado, los lleva de vuelta a América y los encierra en mazmorras. Israel asesina habitualmente a líderes iraníes, libaneses, hutíes, siempre están asesinando a alguien. Solo hay que pensar en los asesinatos que los israelíes han llevado a cabo en los últimos años. Estos son los estados terroristas, Israel y Estados Unidos. ¿A quién ha asesinado Irán? ¿A quién? ¿Ha asesinado Irán a alguien? ¿Qué acto terrorista? Bueno, por supuesto, los israelíes intentan decir, bueno, Hamas es un representante iraní. Hezbollah son representantes iraníes. Los hutíes son representantes iraníes. Proxies, the Houthi or Israeli proxies. Iran ¿Te refieres a los representantes iraníes? I mean, yeah, Iranian proxies. Quiero decir, ¿los apoderados iraníes? Perdona, pero en serio, ¿crees que Hamas no tiene sus propias razones para oponerse a Israel con lo que Israel ha estado haciendo en Palestina desde 1947? ¿De verdad? ¿Hamas no tiene sus propias razones? ¿Y los hutíes? ¿Ellos tampoco tienen motivos para oponerse a Israel? Por ejemplo, ¿el genocidio en Palestina no es una razón independiente para que los hutíes se opongan a Israel? ¿Y qué pasa con Hezbollah? ¿Quieres decir que las repetidas incursiones israelíes en el sur del Líbano no son una razón suficiente para que Hezbollah se oponga a Israel? ¿Tiene que ser solo por motivos iraníes? Esto es un disparate. Doing it for Iranian purposes? This is nonsense. Es una completa tontería. Well, you could say, well, at least the Iranians. Bueno, se podría decir, al menos los iraníes les envían armas, y eso los convierte en apoderados iraníes, porque Irán les suministra las armas que usan para resistir a Israel. Bueno, nosotros suministramos las armas. Estados Unidos suministra las armas a Israel. Eso convierte a Estados Unidos en un apoderado israelí. Si Hezbollah es un apoderado de Irán, entonces nosotros, los grandes Estados Unidos, somos un apoderado de poca monta de Israel.
No se puede evitar. No se puede tener una cosa sin la otra. Así que toda la idea de que Irán es un enemigo es un engaño. Es una actuación de propaganda israelí. It's created by Israeli propaganda. And they got us to designate Iran. Y consiguieron que designáramos a Irán como un estado terrorista. ¿Por qué? ¿Qué terror? ¿Qué terror? Dime, ¿en qué actos de terror participa Irán? No se me ocurre ni un solo caso. Puede que quieran culpar a Irán del 11S, pero nunca lo han hecho. Mucha más gente ha culpado a Israel que a Irán. Así que, para responder a tu pregunta, los iraníes son víctimas de la influencia de Israel sobre la política exterior estadounidense, especialmente en Oriente Medio. Ese es el hecho. Básicamente no existe, ni ha existido, estadounidense independiente en Oriente Medio desde el 11S. American policy Sí. in the Middle East since 9/11. Paul, do you feel that Pentagon is giving, Paul, you know, ¿crees que el the right Pentágono assessment está to ofreciendo, ya comfort sabes, with la the evaluación ongoing correcta del to the conflicto con president, Irán, that the president de una can posible decide guerra by con Irán, himself al that presidente, if it's gonna para be que él pueda decidir por sí mismo si sería una buena Because decisión para Estados after Unidos? all, we remember, Porque al Paul, fin y al during cabo, the recordamos, Biden Paul, administration, que durante la the administración Pentagon Biden, was one of the el main Pentágono reasons fue that una de las Biden principales razones didn't por let, las que Biden no permitió que los europeos the enviaran Europeans esos send misiles de those largo alcance a long-range Ucrania, missiles to ya que el Ukraine, Pentágono dijo que eso because supondría that una does gran that escalada leads si to llegábamos immediate tan lejos. escalation if we can go, ¿Cómo ves if al we go Pentágono there. hoy? ¿Y cómo How do está you see proporcionando Pentagon al today, presidente and de how Estados are they Unidos providing the información, President Biden información States with suficiente que pueda information, darle una visión sufficient clara de information lo que that está could ocurriendo give con them Irán? a clear picture of what's going on against Iran? Well, I don't know. Bueno, no lo sé. Todo lo que sé es que hay algunos oficiales que entienden que en realidad no tenemos un conflicto con Irán, que es un conflicto de Israel. Y también entienden que hay riesgos implicados que no saben cómo controlar. Claramente no quieres entrar en una guerra opcional cuando no sabes cómo gestionar los riesgos que conlleva. Así que no es una guerra que se nos imponga, salvo por Netanyahu, pero no es Irán quien la impone a Estados Unidos. Y sin embargo, kunjavaklit all you through this, y por ser uniforme cuentan trolls. There's no known means of controlling. And so these officers have apparently Y así, al parecer, estos funcionarios al menos se han dado a conocer ante ciertos sectores de la administración Trump que dudan en añadir a las negociaciones la exigencia del primer ministro israelí Netanyahu de que el Estado iraní sea completamente desmilitarizado, negándole no solo la capacidad de fabricar armas nucleares en el futuro, sino también la de montar cualquier tipo de defensa ante un ataque. Si esos sectores lograrán hacer que Trump vea la realidad y entienda que debe enfrentarse a Netanyahu, no puedo decirlo. Parece que Trump siempre ha hecho lo que los judíos querían, siempre. Recuerda cuando fue el primero en cometer el error de trasladar la embajada a Jerusalén, lo que implica que es una ciudad judía y no una ciudad compartida, no una ciudad a la que tanto palestinos como israelíes tengan acceso. Así que fue un gesto gratuito. access to. So this was gratuitous. There was no need for him to do that. No había ninguna necesidad de que hiciera eso, salvo para satisfacer la exigencia de Netanyahu. Así que no puedo decirlo. No lo sabemos. Ya veremos. Está en marcha. Están teniendo dificultades con ello. Como dije, creo que hay limitaciones de tiempo, no solo los 15 días de Trump, sino también las limitaciones de tener todas esas fuerzas de ataque desplegadas. No pueden quedarse allí para siempre. No es posible. Así que hay presiones de tiempo que obligan a tomar una decisión. Podemos decir que, ya sabes, Trump siempre puede ampliar su plazo, pero no creo que pueda ir más allá de 3 o 4 semanas a partir de ahora, antes de que haya una decisión. Y si es la equivocada, las consecuencias podrían ser catastróficas. Bien podría ser eso lo que Netanyahu quiere, que quiere consecuencias catastróficas. Porque imagina que el informe de Alistair Crook sea correcto y que los iraníes tengan ese sistema de control de batalla y perdamos portaaviones. And we lose aircraft carriers. And our stealth fighters and bombers are blown out of Y nuestros cazas furtivos y bombarderos son derribados del cielo,
mientras Irán no sufre ningún daño. La demanda de venganza va a ser enorme. Todo el mundo en Estados Unidos estará gritando contra esos terribles iraníes, musulmanes. Lo siguiente será que la gente empezará a decir que fueron responsables del 11S. Seguirá así, y dirán, tenemos que lanzarles una bomba nuclear. Tenemos que lanzarles una bomba nuclear. Y eso es lo que quiere Netanyahu. Quiere una ronda de armas nucleares. Así que puede estar poniendo en riesgo a un enorme número de personas de ser aniquiladas con el fin de despejar el camino para el Gran Israel. Hay que recordar que esto es de suma importancia para los sionistas, el Gran Israel. La afirmación es que Dios les dio toda la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates. Pero esta afirmación ha sido ampliada recientemente por el gobierno israelí y ahora se extiende hasta Pakistán. Así que eso significa que no hay Arabia Saudí. Y ese es su objetivo. Llevan décadas y décadas detrás de esto, poco a poco, paso a paso, y ahora puede que vean una oportunidad de hacerlo realidad. Esa es la realidad. Esa es la verdadera realidad. No es toda esa historia inventada sobre Irán haciéndonos algo. Todo el mundo con quien hablas piensa que Irán nos está haciendo algo, pero nadie puede decirte qué es. Lo he intentado. Dije, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho? Cuéntame. Debo de haberme perdido algo. ¿Qué? Pues no lo saben. Pero todos lo creen. Esta es la situación peligrosa. También muestra un colapso y un fracaso total de la comunidad de política exterior estadounidense. Todos los comentaristas, Foreign Affairs, por ejemplo, la revista del Consejo de Relaciones Exteriores, las universidades. No hay señal de inteligencia en ninguna parte. ¿Qué está ocurriendo realmente? No hay ninguna. Si lees la lista de Rusia de Johnson a diario, él selecciona artículos de todos esos comentaristas de política exterior y expertos en Oriente Medio. Es absurdo. No hay inteligencia alguna, ni el menor indicio de conciencia de la realidad. Es todo un mundo de fantasía. Irán es un estado terrorista. Bueno, toda la agresión proviene de Israel y de sus manos. Y sin embargo, nadie lo dice. Puede que ni siquiera lo sepan. Están tan adoctrinados en sus propias tonterías. No creo que sean capaces de pensar. Así que esto significa que no hay mucho apoyo en la comunidad de política exterior para aquellos oficiales militares que entienden que esta es una situación peligrosa. Resoplar, amenazar y todo eso no es una solución. No conducirá a una solución. Puede llevar a un error desastroso. No sé cómo acabará. Siempre espero que prevalezca la inteligencia, pero rara vez lo hace. Creo que parte de esta presión que mencionas de Netanyahu sobre Donald Trump, en realidad, proviene de personas en Estados Unidos. Tucker Carlson tuvo recientemente una entrevista con el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, en la que mostró la mentalidad de estos sionistas cristianos, la forma en que están dispuestos a sacrificar América, los Estados Unidos, por cualquier cosa que Israel pida. No tenía ningún problema con que estallara una guerra. Dijo que podíamos hacer todo lo que ellos pidieran. Y Paul dijo, mira hasta dónde llegan estas personas, que viven en Estados Unidos, que nacieron y se criaron aquí, y aún así se llaman a sí mismos israelíes primero. Es un poco difícil de decir, pero eso es lo que quieren decir. Israel primero, no América primero, no los Estados Unidos primero. Y sabemos que los Estados Unidos de hoy no son lo que eran hace 15 años, ni hace 12, ni hace 20 años. Este es un momento muy importante para los Estados Unidos, ya que los BRICS están tomando forma y todo está cambiando en cuanto a lo que ocurre en Rusia, esa combinación de potencias en Oriente. Pero como ves, siguen tan obsesionados con las guerras en Oriente Medio, a favor de Israel, que no les importa la visión de conjunto. No quieren verla. ¿Y cómo es posible que estas personas sean tan influyentes? A estas personas ya no les importa. De verdad les importa Estados Unidos y su futuro, lo que se avecina para el país y su economía. ¿Cómo afrontarán el sufrimiento que llegará a los Estados Unidos?
el desastre que ocurrirá si estas guerras interminables continúan. would happen if these endless wars continue? Well, there are two. I would answer this in Bueno, terms. hay dos. One is Respondería a esto de dos maneras. Una es el dinero israelí. they can Pueden comprar partidarios fácilmente porque pueden hacer mucho para ayudar a las carreras de sus partidarios y arruinarlas de quienes no lo son. Han demostrado eso durante décadas. Incluso pueden llegar a las facultades de universidades católicas y bloquear la titularidad de un crítico de Israel. Y por supuesto, nadie en los medios podría hablar en contra de Israel y seguir teniendo trabajo 5 segundos después. Así que durante años han podido controlar la opinión de los estadounidenses hacia Israel, también a través del cine. toward Israel, also through the movies. The movies facilitate. Las películas ayudan a moldear la mente estadounidense. Así que vemos el dinero y luego vemos cómo han aprovechado el Holocausto para presentar a Israel como una víctima, de modo que la víctima nunca pueda ser culpable de ningún mal, porque es quien ha sufrido el daño. Israel siempre es la víctima, incluso en Palestina, en Gaza. Y esta idea se ha inculcado en la cabeza de generaciones de estadounidenses. Es algo generacional. Sigue y sigue. Y el último eslogan que el lobby israelí ha promovido, especialmente entre la parte conservadora de la población estadounidense, es: no puedes ser estadounidense si no amas a Israel. You cannot be an American if you don't love Israel. This is now the chant. And this is the Este es ahora el cántico. Y estos son los conservadores que solían ser personas que no creían en enredarse en asuntos extranjeros. Así es como lo han conseguido, un adoctrinamiento exitoso durante décadas en la forma en que los estadounidenses perciben a Israel y un castigo eficaz durante décadas a quienes lo critican o se oponen a él. successful punishment. Israel domina la política exterior estadounidense. Eso significa que hay muy pocas personas en posición de alzar la voz o incluso de ofrecer un análisis como el que yo presento. Y como digo, el resultado es impredecible, pero estoy ofreciendo un análisis. No creo que haya un solo profesor universitario que se atreva a correr ese riesgo. I don't think there's a single university professor who would dare risk that. They would lose their tenure and be fired as anti. Perderían su titularidad y serían despedidos por antisemitas. Mira, mientras hablamos, hay un esfuerzo en la legislatura de Texas para aprobar una ley que obligue a todos los escolares y centros educativos de Texas a ser adoctrinados con propaganda israelí, el Holocausto, el papel de víctima y todo lo demás. Esto se convertiría en una parte obligatoria de la educación de los niños estadounidenses. Bueno, Texas precisamente, esto demuestra un poder enorme. Ahora bien, la legislatura de Texas podría negarse, pero creo que no, porque los israelíes o el lobby israelí estarán allí repartiendo donaciones para las campañas siempre que votes de la manera correcta. Campaign donations as long as you vote the right way. And if you don't vote the right way, the campaign contributions. Y si no votas de la manera correcta, las contribuciones de campaña van a tu oponente. This is common. Así que esto es algo común. Es la forma en que opera el lobby israelí. Y la ADL es el mecanismo de difamación, la Liga Antidifamación. La sueltan contra cualquiera que diga algo contrario a lo que quiere Israel. Eso significa que eres antisemita y que deseas el Holocausto y a los judíos. Así que cualquier tipo de debate es difícil. Me imagino que sería muy difícil para cualquiera en el ejército estadounidense o para cualquiera en la administración Trump decir lo que yo he dicho en este programa. No sé si el secretario de Estado podría decirlo, o el secretario de Defensa, o el Consejo de Seguridad Nacional. No pueden hablar con Trump en esos términos. They can't talk to Trump in these terms. And you certainly can't talk in these terms in Y desde luego, no se puede hablar en esos términos en Foreign Policy, la revista del Comité de Relaciones Exteriores. Así que resulta difícil que se comprendan los peligros y que se demuestre que no tienen sentido, porque no hay nada que ganar para nosotros. No tenemos ningún interés real en el resultado. ¿Por qué deberíamos arriesgarlo todo por el gran Israel? Y esta es la situación real. Significa que incluso lograr que la realidad entre en el debate es casi imposible.
No creo que haya un solo miembro del ejército de Estados Unidos, por muy alto que sea su rango, general de 4 estrellas o lo que sea, que se sintiera cómodo acercándose a lo que he dicho en este programa. Puede que lo sepan, pero verían que eso les costaría la cabeza, el final. Toda su carrera se acabaría. Their whole career would end. They have no prospect of being a consultant. No tendrían ninguna posibilidad de ser consultores cuando se jubilen, ni de formar parte de los consejos de administración de empresas de armamento militar, fabricantes que asesoran al Pentágono. Toda su carrera se acabaría. Y por eso, las probabilidades de tomar una mala decisión son mucho mayores que las de tomar una buena. Pero no sabemos cuál será la decisión. Si tuviera que apostar, diría que las probabilidades apuntan a una mala decisión. Por otro lado, si la situación real llega de verdad a la mente de Trump, puede que se enfade mucho con Netanyahu, porque Netanyahu realmente le ha puesto en una situación comprometida. Si no hace lo que Netanyahu quiere, entonces todos los judíos se le echarán encima, y todo lo que ha hecho por ellos no le servirá de nada. Pero si hace lo que Netanyahu quiere, y los riesgos son reales y se materializan, bueno, perderá una guerra. Perderá una guerra en unas elecciones de mitad de mandato. He's going to lose the war in a midterm election. Sí, That means he's going to lose the midterm. eso significa que va a perder las elecciones de mitad de mandato. Y la presión sobre él para lanzar una bomba nuclear contra Irán y salvar su propio pellejo va a ser muy alta. Así que esas son las verdaderas apuestas. Y, sin embargo, nadie en Estados Unidos lo sabe ni se le permite hablar de ello. Foreign Affairs nunca me dejaría escribir esto. Tampoco lo haría mi antiguo empleador, The Wall Street Journal, donde fui editor y columnista. No podría escribirlo, no me lo permitirían. Así que tú estás en Brasil, yo soy independiente, nadie puede despedirme, así que podemos hablar de ello. Pero eso es todo. No es algo que se pueda abordar. Y debería darnos un miedo terrible, Nima. De verdad debería asustarnos hasta la muerte, porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Y aún así, no hay conciencia, no hay comprensión. Si le digo algo a un vecino, solo un poco, oh, esos malditos iraníes, deberíamos acabar con ellos. Esa es la inteligencia. Todos esos malditos marines, vamos a acabar con ellos. That's it. All those damn Marines, we should get them. And you Y tú dices, ¿quiénes somos nosotros? Your son? Your- Tu hijo, que tu hijo los consiga. No hay pensamiento, sí. La verdadera tragedia en Estados Unidos hoy es que pensar es imposible. Todo está cosido en una caja apretada y conformista donde no hay pensamiento. Pensar es peligroso. Dios mío, podrías molestar a alguien. Así que eso es todo. Sabes, creo que todo lo que he dicho es verdad. No soy agente ni sirviente de nadie. Sirvo a la verdad en la medida en que pueda encontrarse. Y no estoy del lado de nadie más que del de la verdad. Cuando estuve en México en 2015 para recibir el Premio Internacional de Periodismo del Club de Prensa de México, les dije a todos los periodistas presentes que nuestro país es la verdad. Se pusieron de pie y aplaudieron. Para todos los demás, nuestro país es Israel, o cualesquiera que sean las mentiras, la desinformación y los argumentos interesados. Y esa es una posición peligrosa. That's a perilous position. Paul, I'm sure that you watched the interview that Tucker Paul, Carlson had with Mike Estoy Huckabee. seguro de que viste la entrevista que Tucker Carlson hizo a Mike Huckabee. Fue muy reveladora. Quiero poner un fragmento de esa entrevista porque es importante en lo que respecta a Oriente Medio y a la forma en que Mike Huckabee habla sobre la región y la política estadounidense allí. To Genesis. Genesis 15 says, Génesis 15 dice que es Abraham antes de ser Abraham. Abraham recibe de Dios la noticia de que sus descendientes heredarán la tierra. Dime tú, como teólogo, si me equivoco, pero es desde el Eufrates hasta el Nilo. Creo que eso es correcto. Y eso incluiría básicamente todo Oriente Medio, el Levante, es decir, Israel, Jordania, Siria, Líbano. También incluiría grandes partes de Arabia Saudí e Irak, aunque no estoy seguro de que llegara tan lejos. Not sure it would go that far. I mean, it would be a big piece of land, but here's the point. Quiero decir, sería una gran extensión de tierra. Pero aquí está el punto. Abarcaría muchos lugares que ahora son países.
Pero esta zona concreta de la que estamos hablando ahora, Israel, es una tierra que Dios dio a través de Abraham a un pueblo que eligió. Era un pueblo, un lugar y un propósito. Podemos verlo de esa manera. Sionismo cristiano, quiero volver a eso porque ahí es donde empezamos. Christian Zionism. I want to go back because that's where we started I'm on not this. going to let you off on this because you have Go said ahead. it 3 times. No voy a dejarte pasar esto, porque lo has dicho 3 veces, que Dios dio esta tierra a este pueblo. Así que es completamente justo que yo con respeto pregunte, ¿de qué tierra estás hablando? Porque acabo de leer el Génesis 15, como he hecho muchas veces, y esa tierra, creo que dice, se extiende desde el Nilo hasta el Eufrates, lo que es, una vez más, básicamente todo Oriente Medio. Así que Dios dio esa tierra a su pueblo, los judíos, ¿o no lo hizo? Tú dices que sí. ¿Qué significa eso? ¿Tiene Israel derecho a esa tierra? Porque estás apelando al Génesis. Estás diciendo que ese es el título de propiedad original. Yeah. You're saying that's the original deed. Estaría bien si se lo llevaran todo. They took it all. Yeah. It's, Well, you see, Bueno, verás, lo que está haciendo Huckabee es simplemente confirmar el Gran Israel. Los israelíes hablan de ello todo el tiempo, abiertamente. Netanyahu ha mostrado en realidad mapas del Gran Israel. Los ha levantado, Gran Israel, los mapas. Y ministros posteriores han dicho, bueno, hemos modificado esos mapas, ahora incluyen la mitad de Arabia Saudí. Y luego la siguiente vez dijeron, en realidad va más allá de eso, llega hasta Pakistán. Y yo no entendí si incluía Pakistán o no, o solo toda Arabia Saudí en lugar de la mitad. Así que cuando hablo del Gran Israel, la gente dice, oh, eso es una teoría conspirativa. Bueno, es una afirmación israelí. No lo es. but it's an Israeli claim. It's not. And here is Huckabee acknowledging. Y aquí está Huckabee reconociendo que no es solo una afirmación, es un regalo de Dios a Israel. Bien, así que la importancia de eso para mí es que deja claro que el Gran Israel no es una teoría de la conspiración, es un objetivo sionista, una intención sionista. Explica toda la guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo fue una guerra por el Gran Israel. Eliminó 3 estados árabes que estaban en el camino, Irak, Libia y Siria. Israel no ha terminado. Va por Líbano, Irán, Arabia Saudí. La guerra no ha terminado. No acabará con Irán. Así que lo que vemos aquí ahora es al embajador estadounidense pro-sionista en Israel diciendo, sí, el Gran Israel es real. Yes, greater Israel is real. And it's all right with him if Israel just goes ahead and Y a él le parece bien que Israel simplemente siga adelante y lo tome todo ahora mismo. Bueno, por supuesto, Israel no puede hacerlo por sí solo. Nos utilizan a nosotros para hacerlo por ellos. De eso trataba la guerra contra el terrorismo. ¿Cuál era el terror? ¿Cuáles fueron los actos terroristas? Ninguno. Así que ya sabes, cuando la gente ha estado ciega durante tanto tiempo, les cuesta comprender. Pero Mike Huckabee acaba de decírselo. Y cuando la gente dice, bueno, eres un teórico de la conspiración, no lo soy. Escucha a Huckabee. Él mismo te lo acaba de decir. Así que creo que es estupendo, una entrevista estupenda. Es estupendo que Tucker Carlson haya conseguido esa declaración de Huckabee, y es una declaración con la que estoy seguro de que Trump está de acuerdo. it's a statement that I'm confident Trump is aligned with. Indeed, the George W. Bush administration. De hecho, la administración de George W. Bush fue la que inició el proceso de limpiar Oriente Medio para Israel. De eso trató el 11S. El 11S fue un trabajo interno para crear el nuevo Pearl Harbor, que los neoconservadores sionistas decían que necesitábamos para atacar a los países de Oriente Medio que se interponían en el camino del Gran Israel. Fueron explícitos al respecto. Incluso el editor de Commentary, Norman Podhoretz, escribió un artículo en el que nombraba los 7 países que debían ser destruidos en 5 años. Algunos años más tarde, esos mismos 7 países que debían ser destruidos en 5 años fueron reconocidos por el general de 4 estrellas Clark, el antiguo comandante de la OTAN. Clark, Yeah. the former NATO. Leslie Wesley Clark, sí. So he made that clear. Así que lo dejó claro en televisión 2 veces, que fue allí, y el general dijo, Dios mío, hay 7 países en 5 años. Y él preguntó, ¿por qué? Y ellos respondieron, no lo sabemos. Bueno, si no lo sabían, claramente no estaban muy formados.
Era obvio que era por Israel. Están despejando Oriente Medio para Israel. Quiero decir, ¿qué países árabes quedan? ¿Qué? Arabia Saudí, Irán, Líbano, Yemen, eso es todo. Ahora, en el Líbano, Hezbollah no es la parte dominante del Estado. Y en Yemen, los hutíes tampoco dominantes. ¿En qué existe el resto del mundo árabe? The rest of the Arab world consists of what? Little city-states where Americans have military bases. Pequeñas ciudades-estado donde los estadounidenses tienen bases militares. Ese es el mundo árabe. Eso es todo lo que queda de él. En realidad, no existe un mundo árabe. Todavía conservan todos esos nombres, la Liga de Estados Árabes o como se llame, pero esas cosas ya no existen. ¿Qué son esos estados? Pequeños emiratos petroleros, y allí habrá una base aérea estadounidense. Así que si lo miras con realismo, el Gran Israel prácticamente ya se ha hecho realidad. Y por eso creo que los iraníes son poco realistas al pensar que pueden encontrar una salida pacífica a esta situación, porque sencillamente no lo permite la doctrina sionista. Because it's simply not allowed by the Zionist doctrine. Israel is not going to give up greater Israel. Israel no va a renunciar al Gran Israel por el bien de Irán. No hay manera de que Irán escape. Si Israel no los alcanza esta vez convenciendo a Trump de atacar, lo hará la próxima vez. Pasará algo más. Israel irá tras Irán hasta que Irán sea destruido o hasta que Israel sea destruido. Esa es la imagen realista. Todo lo demás es totalmente irreal. Y vemos que Huckabee, quien fue en algún momento, creo, incluso candidato presidencial de Estados Unidos, acepta el Gran Israel. Oh, deberían simplemente ni ya. Bueno, conseguirán menos que es destruido. ¿Y quién lo va a destruir? Es la madre Tuathan. And that's the truth of the situation. It cannot be solved with a Trump. No se puede resolver con un acuerdo entre Trump e Irán. No se puede resolver. Solo puede resolverse, como dijo Huckabee, con una capitulación iraní, como hizo Jordania. Simplemente aceptan el dominio israelí y nunca van en su contra. Así que la única manera de que Irán resuelva esto sin conflicto es capitulando, que es lo que Huckabee y Trump quieren que hagan. Claramente, no pueden desarmarse a menos que capitulen. Y dado que Netanyahu ha planteado ahora la negociación de una nueva manera, tienen que renunciar a su capacidad de guerra convencional, además de prometer no fabricar armas nucleares. Entonces no hay salida para Irán. Pueden capitular o luchar, o la lucha les será impuesta de nuevo más adelante. No pueden evitarlo. La única manera de que Irán evite luchar contra Israel es rindiéndose. No hay otra forma. There's no other way. And any agreement they make with Trump is worthless from the standpoint. Y cualquier acuerdo que hagan con Trump no tiene valor desde el punto de vista de los sionistas israelíes. No significa nada. Es solo un obstáculo temporal en el camino hacia el Gran Israel. Pero si observas el progreso que ha hecho Israel, ya sabes, comenzó en 1947, empezaron a expulsar a los palestinos de sus propias aldeas. Por razones que nunca he entendido, los palestinos nunca resistieron, simplemente huyeron. Y las aldeas nunca se organizaron, nunca se armaron. Podrían haber sometido fácilmente a los israelíes porque los superaban en número en aquel momento, pero no resistieron. Y así Israel se expandió hacia Palestina, y con el tiempo pasó de ser Palestina a ser Israel. Ahora solo quedan unos pocos asentamientos diminutos en Cisjordania y un pequeño fragmento de Gaza. Eso es todo lo que queda de Palestina. A los israelíes les llevó mucho tiempo lograrlo. It took the Israelis a long time to do that, but we see with the advent of 9/11, Pero vemos que con la llegada del 11 de septiembre, utilizaron muy rápidamente tropas y dinero estadounidenses para limpiar Oriente Medio. Destruyeron Siria, Irak, Libia y 2 países musulmanes del norte de África. Y han intentado varias veces tomar el sur del Líbano, pero Hezbollah los ha expulsado. Ahora han asesinado a todos los líderes de Hezbollah. Quiero decir, estamos hablando de decenas de personas que han matado. Han asesinado a los líderes más importantes de Irán, aparte del líder supremo. No va a detenerse. Están en racha. Tienen a Trump actuando para ellos del mismo modo que lo hizo la administración de George W. Bush. Y va a ser difícil para Trump no atacar a Irán. Lo hemos estado comentando toda la mañana, y va a ser difícil que alguien siquiera diga cuál es la situación real.
to even say what the real situation is. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Y lo que mencionaste fue al general Wesley Clark. La gente puede encontrarlo en YouTube. Habla de 7 países que serían eliminados en 5 años. In 5 years. And Yeah, but that's what Norman Sí, Hart said. pero eso es lo que Norman Podhoretz dijo en la revista judía Commentary años antes. También aparece en el documento neoconservador Project for a New American Century. Creo que se ve lo mismo. Cuando yo estaba en Washington, ya se hablaba de ello con frecuencia incluso entonces. And Y así, pero por supuesto, los estadounidenses no saben nada de eso, no tienen ninguna comprensión de la realidad ni del riesgo que Netanyahu les está obligando a asumir. Si Trump se enfrenta a él y se niega, entonces mi respeto por Trump y mis esperanzas en él volverán. Pero me sorprendería, muy gratamente sorprendido, si Trump dijera, mira, Netanyahu, vine aquí para asegurarme de que no fabriquen armas nucleares, y tú estás intentando arruinar la negociación. ¿Qué demonios haces metiéndote en mis asuntos? Lárgate, lárgate. what the hell you doing in my business? Go away. Go away. If he does that, then Si hace eso, entonces podemos tener algo de esperanza. Pero espero que el lobby israelí se vuelva contra Trump con una furia increíble. Y todos los estadounidenses de los que hablaste, que piensan que no se puede ser estadounidense si no se ama a Israel, se volverían contra Trump. Así que está atrapado. Si se enfrenta a ellos ahora, perderá a sus partidarios. Si no se enfrenta a ellos, podríamos perder una guerra. Y la venganza dice, bombardeadlos, bombardeadlos. Y entonces, por supuesto, todo se iría al infierno muy rápidamente. Y todo esto es quién es el instigador de todo. Israel. Los sionistas. El Israel sionista. No todos los judíos eran sionistas. Los sionistas solían ser una minoría y los judíos se oponían a ellos. Pero parece que los sionistas han aumentado su proporción dentro de la población judía y ahora son, al menos dentro de Israel, una mayoría. now certainly within Israel, a majority. And it's getting hard even. Y cada vez resulta más difícil incluso para los judíos israelíes oponerse a estas políticas peligrosas. Self-hating Jews. Los llaman judíos que se odian a sí mismos y los desacreditan para que nadie los escuche. Y hay una amenaza implícita, porque si eres un judío que se odia a sí mismo, eso significa que podrías estar aliado con Hamas o con Irán. Esa acusación tiene poder contra ellos. Así que incluso los judíos israelíes, algunos de los cuales conocía, no pueden realmente alzar la voz. Antes existía un grupo llamado Israelíes contra la destrucción de hogares palestinos, que intentaba impedir que los colonos judíos entrasen en una aldea con maquinaria pesada estadounidense, Caterpillar, construida expresamente con el propósito de destruir todas las casas del pueblo, arrancar todos los olivos del olivar, expulsar a los habitantes a donde quiera que tuvieran que ir, y luego construir apartamentos para los colonos. And then building apartments for settlers. And this organization Esta organización, hace algunos años, vino a Estados Unidos para presentarse ante la Iglesia Presbiteriana, en su reunión anual, con una petición de que la Iglesia desinvirtiera sus recursos de las empresas israelíes, para llamar la atención sobre el despojo de los palestinos de sus hogares y medios de vida. Algunos de ellos se alojaron en mi casa, pero la Iglesia Presbiteriana tuvo demasiado miedo de adoptar una postura en contra de Israel, así que regresaron a casa decepcionados. Por lo que puedo ver, el grupo ha sido reducido o eliminado. Estoy seguro de que el gobierno israelí decidió no tolerarlos, aunque quizá aún existan. De hecho, en aquel entonces propuse al líder del grupo para el Premio Nobel de la Paz. nominated the head of it for the Nobel Peace Prize. Por supuesto, no llegó a ninguna parte. So it's not that Así que no es que no tenga ninguna experiencia con la situación real, ni que no haya estado expuesto a ella, ni que no la haya discutido con los propios israelíes. Personas que la ven como una especie de conversión de Israel hacia un camino satánico
que no asocian con Dios. They don't associate. De hecho, la asocian con el comportamiento bíblico de los judíos que llevó a Dios a expulsarlos de la Tierra Santa. Así que todo ese discurso en el Génesis sobre que Dios les dio todo Oriente Medio pasa por alto que mucho más tarde Dios los expulsó. Eso condujo a la diáspora. Los judíos fueron dispersados por todas las naciones. Ya no tenían una nación. Dios destruyó la nación de Israel. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso ocurrió después de la promesa del Génesis de que Oriente Medio era la promesa de Dios para ellos. That the Middle East was God's promise to them. Well, he revoked that because of their wicked. Bueno, Él revocó eso por su maldad y pecaminosidad. Esto es lo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento judío. Destruyó la nación de Israel, enviando a los israelitas a todas las naciones. Fue todo el plan sionista de recrear un Estado israelí lo que llevó a todos los sobornos y amenazas sionistas a los británicos para que entregaran Palestina, que era un protectorado británico, a los sionistas. Y por supuesto, los británicos les dieron una pequeña franja de ella. Desde entonces, han ido tomando más año tras año hasta que ahora tienen todo. Y una vez hecho eso, van a moverse de nuevo. Y con nosotros habiéndoles dado Siria, Irak y Libia, ahora van a expandirse más y volvemos al punto de partida. Expand further, and we're back to where we started. Iran is the target and cannot avoid being a target. Irán es el objetivo y no puede evitar serlo. No hay ningún acuerdo que pueda hacer con Trump, aparte de la capitulación, que le permita evitar un conflicto. Así que dudo que los iraníes sean siquiera conscientes de ello. ¿Por qué iban a saber todas esas cosas sobre la Torá judía y el Antiguo Testamento cristiano? No lo sabrían, lo que, en mi opinión, los deja indefensos en estas negociaciones, porque en realidad no entienden. ¿Qué demonios? ¿Por qué los estamos designando como un Estado terrorista? ¿Por qué? ¿De dónde viene todo este odio hacia nosotros? Creo que los iraníes saben que se les odia, pero no saben por qué. En fin, esto es lo que he dicho que es la verdad. The truth. Thank you. Gracias, Paul, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. As always. Well, thank you. Gracias, Nima. En primer lugar, temprano seguida. By the way. Adiós, hasta luego. Nos vemos pronto. Adiós. Okay, goodbye. Adiós.